Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al curso de programación de PineScript. El día de hoy vamos a aprender más de condicionales, un poquito más, pero ya vamos a estar toqueteando los scripts, sobre todo un script nuevo que nos va a enseñar si la tendencia es alcista o bajista, y de la mejor manera también vamos a aprender más de propiedades y sobre todo a tener un mejor control del código y a reforzar lo que ya habíamos visto. Pero, pues para esto, para no tardarme tanto escribiendo, lo que hice es que ya tengo un script aquí copiado y pegado para esta clase y lo voy a pegar. Es bastante sencillo y ahorita mismo lo voy a explicar. Aparece y ¿qué sucede? Que dice texto 5. Simplemente eso aparece, texto 5. ¿Por qué? Porque hasta la clase pasada todavía has tenido aquí el código. Nos quedamos en la línea número 25. Y ahora tienes una variable string que dice hola, una variable de número que dice 5. Ok, texto 5. Y donde se muestran, recordemos desde la primera clase que te decía que cada línea del código se va ejecutando y conforme se va ejecutando, pues es preferible dejar hasta el final lo que se va a mostrar, en este caso las tablas, etcétera, etcétera. Pues aquí se muestra el texto y el número. Hasta ahí todo correcto. Si yo quiero, por ejemplo, que el texto se sume, que se muestre, le pongo un más. ¿Por qué? Porque estoy sumando la variable string. Y ahí ya tenemos el hola, ¿no? Lo que dice el hola directamente, igual aquí abajo. Ponemos el hola. Y nos va a aparecer el hola, hola 5. ¿Por qué? No tiene espacio, simplemente es un hola. Pero si yo aquí le dejo el espacio, pues ya no nos va a quedar tan amontonado. Ya ven, ya está. Ok, hasta aquí es una variable que se llama hola, una variable número que se llama 5. ¿Qué hace esta tabla? Esta tabla yo la saqué de un script justamente de programación que tú lo vas a poder encontrar. Lo que hace es que tiene una variable string de cómo se va a llamar, un grupo, grupo 50, gr50, una variable booleana, true o false, esto es para ver si se muestra, si está en falso, no se va a mostrar. Ok, en este caso queremos que se muestre. Tiene también una posición donde está en el top, en medio o hasta abajo. Esta es una variable que se puede editar desde el script, o sea, yo la puedo editar desde aquí, dándole aquí y diciendo la parte de la posición en el medio o abajo. Yo la quiero en la parte superior, me gusta más, pero bueno, en el medio está bien, en el medio. Ahorita vamos a dejarlo en el medio y accede directamente a esta variable. Esta variable lo que hace es que por default te dice que va a estar arriba, después el nombre, recordamos que estamos accediendo igual al texto donde se muestra, por ejemplo aquí el title, este sería el title, y después seguiría un array de varias variables en el cual donde se muestra, y en este caso pues es en el top, etcétera, etcétera. Esto porque es una variable de posición. Ahorita lo vamos a ver, no nos clavemos mucho, pero dejémoslo ahí mejor. Aquí accede directamente a la variable de posición y si en este caso dice top, pues hasta arriba, ¿no? En la parte superior. Si dice top position es igual al fondo, pues entonces hasta el fondo. Y si entonces no dice ninguna de estas y ninguna de estas dos se cumple, pues es hasta abajo. Después tenemos una variable de color, que esto sería el background, que sería azul. Pero no, una variable de color de tab de color, o sea, de el background que se ejecutaría en esta, ¿no? O sea, el color. Esto directamente se me olvidó quitarla, la podemos borrar y no afectaría nada. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy pasando la variable de color. Ahí, ¿dónde está? Ah, sí, hay una que sí tiene. Bueno, ahorita la busco. Pero directamente esta es la variable del background de color. Perdón, esta es la variable del background y esta es la variable del background de color. O sea, esta muestra lo interior que está adentro y esta muestra el color que está adentro. No nos vamos a ir mucho en este script porque les digo que sería algo difícil de entenderlo, pero ahorita quiero llegar a la parte en la que ya empezamos a toquetear más el script. En esta parte tenemos que tenemos una variable de color, en este caso es azul. Si yo lo quiero modificar a color verde,
verde, se va a mostrar, ¿no? Aquí en verde. Pero yo quiero ir más allá y quiero saber cuando la tendencia es alcista o bajista. ¿Ustedes cómo se lo imaginan que hacen las EMAs? Pues que está abajo sobrevendido o que está arriba sobrevendido, pues algo así. Si ya sabemos que, por ejemplo, en una gráfica de 45 minutos tiende a caer el precio, o sea, como lo ves aquí en la siguiente, casi tiende a caer y luego sube y se recupera, o aquí directamente tiende a subir, se alza un poquito, o aquí ya te está anunciando que va a ir una subida prolongada, o directamente aquí, por ejemplo, ya nos vamos a una bajada prolongada, o aquí una alza prolongada. Pues esto es muy importante porque nos va a ayudar a saber la tendencia. Y no nos va a ayudar a saber la tendencia en una gráfica de 45 minutos, sino nos va a ayudar a saber la tendencia en una gráfica de un día, por ejemplo, o de una semana, o hasta un mes. Que yo, por ejemplo, tengo una gráfica de un día y pueden ver cómo aquí es la alza, baja un poquito y ¡pum! Rebota hasta acá. Y la tendencia ahí sería alcista. Después, como está sobrecomprada, baja, cruza y nos arroja una tendencia bajista. Ok, todo esto va sucediendo conforme al tiempo. De hecho, tengo aquí varias anotaciones que había hecho anteriormente. Y nos da la tendencia alcista o bajista. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a efectuar el precio. Pero ¿cómo hago esto programando el script? Pues con el if. Si se acuerdan del if. ¿Dónde se podría poner? ¿Lo podrías poner arriba? No. ¿Por qué? Porque aquí estás haciendo las variables. ¿Lo podrías poner hasta acá abajo? No. ¿Por qué? Porque aquí ya se está ejecutando la tabla. Entonces lo más correcto es que después de las variables pongas tu if. ¿Por qué? Porque aquí ya se va a ejecutar lo que sigue en los comandos. Y vamos a llamar a EMA lenta de 50 si es menor que EMA rápida. EMA que EMA rápida. Entonces tenemos un if, si se cumple una condición, si la EMA es menor que la de 50, que la de 10, perdón, si la EMA de 50 es menor que la de 10, entonces vamos a cambiarle un color de fondo. Vamos a añadir una nueva variable y esta variable se va a llamar color de fondo. O ni siquiera vamos a agregar esta background color. Ahorita está en verde, vamos a cambiarlo para que vean que se está editando. Vamos a ponerla en morado. Ahí está. Background color. Punto. Espacio de que voy a asignarle un nuevo valor a esa variable. Y el color de fondo, color. Punto aqua. Y ahorita lo vamos a editar. Yo quiero que sea verde. Ok. Verde. Y luego después vamos a agregar aquí, recordemos que después de la primera letra es un espacio para que detecte el if. Ok. Y luego después vamos a agregar un texto tendencia. En este caso vamos a ocupar este simple hola, que aquí ya tenemos ya puesto el hola para que nos diga la tendencia. Simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar más abajo para que ustedes lo puedan ver lo que dice, ¿no? El hola, que sería el texto tendencia. Entonces vamos a modificar, vamos a ponerle hola. Hola texto tendencia. Dos puntos, espacio de reasignación. Y le ponemos coma, como es una variable de texto, debe llevar dos comillas. Le ponemos la tendencia es alcista. La tendencia es alcista. Le damos en guardar y no va a aparecer nada. Espera. Aquí está, no se ha declarado, perdón. Tenía que declararse. Bueno, vamos a borrar esto para que vean que no aparece nada primero. Nada, simplemente aparece el color morado y aparece aquí que la tendencia es bajista. ¿Por qué? Porque esta condicional no está entrando. Recordemos que entra en cada una de las líneas y si entra la tendencia aquí aparecería bajista. Pero ¿cómo vamos a hacer que se muestre cuando la tendencia es alcista y bajista en este recuadro que pasa mucho?
Pues de manera muy sencilla. Copiamos esto, pegamos y aquí le vamos a poner else if. Y en vez de esto vamos a poner que si la EMA de 50 es mayor que la EMA de 10, el background se forme de color rojo y la tendencia diga es bajista. Ok. ¿Y dónde voy a mostrar esto? Al final tenemos una tabla que muestra esto, que crea justamente una tabla de posición de 10 por 10, un border de 1, un color de 1 y lo muestra aquí, ¿no? Una tabla que si la condicional es real, la posición es 0, 0, se muestra algo que dice texto y luego se muestra un string. Todo esto es un string, todo esto es un string. De los valores de propiedades, todo esto sería un string y lo único que estamos haciendo es sumar. Pero como no podemos mezclar strings con números, pues tenemos una función que convierte cualquier número en un string. En este caso, un número que vale 5, este número que está aquí, esta variable que vale 5, pues le está convirtiendo en texto y se está mostrando. Pero bien podríamos poner, por ejemplo, el valor de la EMA rápida. Aquí vamos a poner el valor de la EMA rápida. Y el valor de la EMA lenta, que está aquí, lo vamos a poner aquí. Ok, aquí sería la EMA azul, la EMA naranja. Lo ponemos y ya tenemos aquí. Vamos a hacer un poquito más visuales para que lo puedas ver cuál es la EMA rápida y cuál es la EMA lenta. Y sencillamente aquí vamos a poner EMA azul, EMA naranja, EMA lenta, EMA rápida. ¿Ya? Como vemos, tenemos que la EMA azul aquí vale, voy a quitarlo, la EMA azul vale 16.987. EMA azul 16.987. EMA naranja 17.076. Está correcto, es correcto, nada más que aparecen al revés, aparecen volteados. Pero esto es correcto. Y ya nos está de hecho dando la condicional y nos está diciendo que la tendencia es bajista. Pero nosotros no lo habíamos visto como tal, ¿no? ¿Por qué la tendencia es bajista? Porque el último cruce de EMAs nos indica aquí que la tendencia continúa bajista hasta que llegue una nueva tendencia alcista. Esto en un horario de 45 minutos. Entonces, nosotros queremos saber más directamente que nos diga la tendencia es alcista o bajista y le ponemos un string aquí más abajo. Pues copiamos todo esto, que es la tabla. Y aquí en esto que se está dando la posición que es 0, 0, 0,1, 0, 0, 0,1, queremos aquí 0,3. 0,3. Quitamos todo este string y vamos a poner el string de la tendencia. O la tendencia. Y lo ponemos así a simple vista, ya debería de estar funcionando. La tendencia es bajista, EMA naranja, EMA azul. Perfecto, pero ¿cómo sabemos que esto funciona? Pues muy sencillo, mira, aquí la tendencia es alcista, voy a quitarlo, aquí la tendencia es alcista, antes era bajista, luego es alcista, y lo pongo, y tarán, ya tienes directamente aquí todo en verde y te dice la tendencia es alcista. Esto te va a ser muy útil, por ejemplo, cuando quieras saber, ahorita en 45 minutos quizá para jugar con la velita, en futuros, etcétera. Pero cuando tú ya estés directamente en un día, por ejemplo aquí la tendencia es bajista. ¿Por qué? Porque la última fue baja. Pero cuando tú estés en un día, presta mucha atención a este tipo de cruces de EMAs, porque este tipo de cruces de EMAs generalmente en un activo hacen volatilidades que en el día siguiente tengan el precio al alza y si no, en pocos días el precio sube directamente, como lo ves aquí. Respetó, subió. Luego empezó a dar señales de que quería caer, alguien lo pumpeó, una ballena, y ¡fum! Cayó. La tendencia es bajista aquí en este día, el 11 de noviembre, y que seguirá en el siguiente día. Ay, ¿qué podría ser? Vela roja, y en esta casi vela roja. Así de sencillo es saber la tendencia, y pues eso sería todo. Espero que te haya servido, que aprendas mucho, y nos vemos en el siguiente episodio.